clase más de este curso Agricultura Regenerativa Resiliente. Hoy pues estamos finalizando el curso, pues que ya llevamos 6 clases, ¿verdad? Hasta el día de hoy y la verdad que han sido clases bastante interesantes. Yo estoy seguro que si les han gustado estas clases que han pasado anteriormente, esta van a quedar pues, van a quedar completamente satisfechos porque yo sé que es una clase muy interesante que va muy de la mano con la temática, con el tema de agricultura regenerativa, por supuesto. Y hoy hoy tenemos la oportunidad de presentar al doctor Ricardo Peña, quien es uno de nuestros invitados especiales, ¿verdad? Siempre nos está acompañando ahí el doctor. Así que voy a dar lectura a su biodata. Él es ingeniero agrónomo, especialista en gestión ambiental en suelos y agua. Es PhD en microbiología de suelos, Universidad de Lausana, Suiza. Más de 23 años de experiencia profesional, de los cuales 8 años dedicados a la docencia, publicaciones en temas de agricultura, suelos y educación rural, amplia trayectoria profesional, particularmente en cultivos tropicales, agricultura sostenible, fertilidad del suelo, gerencia del proyecto, investigación y trabajo con comunidades rurales. Así que sin más preámbulo, lo voy a dejar con el doctor Peña, siempre recordándoles que llenen su asistencia. Vamos a tener 45, 50 minutos de clase y posteriormente vamos a pasar a dar lectura a las preguntas. Así que, doctor, los alumnos lo esperan. Bienvenido. Julio, muchísimas gracias por la invitación. Siempre será para mí un placer apoyarlos en estas actividades. Muy buenas tardes a todos. Espero tener la oportunidad o que me esté reencontrando con muchos que me escucharon la vez pasada hablar de interpretación de análisis de suelos. Saludos para ellos y bueno, bienvenidos todos. Me alegra, ya tenemos más de 150 personas conectadas. Bueno, el tema conservación y regeneración del suelo es el tema de hoy. Es un tema que me gusta mucho. El tema de regeneración, que está enmarcado dentro del concepto de agricultura regenerativa, es un tema del que mucha gente habla, ¿verdad? Hoy en día, pero del cual no, si uno le pregunta a diferentes personas, hay, hay diferentes definiciones. No sé si se escucha, Julio, un perro al fondo. Tengo el perro ahora aquí molestando. ¿O está Sí, bien sí, el un sonido? poco, pero ¿Un lo poquitico? escuchamos perfectamente bien. No lo... Ah, bueno, perfecto, perro cansón. Y entonces yo planteé como objetivo de la charla, de la clase de hoy, primero, ¿cuál es el papel de los microorganismos y de la materia orgánica en la fertilidad del suelo? ¿Y cuál es el papel de esos organismos y de esa materia orgánica en la agricultura regenerativa? ¿Verdad? Ya les voy a contar por qué. Mira, aquí hay una definición del Soil Health Institute sobre agricultura regenerativa que a mí me gusta mucho, creo que es una de las que más se acerca. Hace un momento les decía que cuando uno le pregunta a alguien de agricultura regenerativa, todos dan definiciones distintas. Unos dicen que agricultura de conservación o labranza de conservación es lo mismo que agricultura regenerativa, pero no lo es. Unos dicen que agricultura orgánica es lo mismo que agricultura regenerativa, pero realmente no lo es. Puede ser que ciertos elementos de estos tipos de agricultura puedan hacer parte de la agricultura regenerativa, ¿verdad? Pero no lo son en estricto sentido. Entonces, mire, la agricultura regenerativa es una forma de agricultura holística, es un concepto amplio, que tiene un abordaje amplio, que aborda conceptos de agroecología, ¿verdad? Que puede tener conceptos de labranza de conservación y otros, es bastante amplio el tema, o que involucra bastantes factores. Busca, aquí hay otra palabra, otra frase clave, busca mitigar el cambio climático restaurando las funciones del suelo. Ustedes saben que el suelo tiene un papel fundamental, clave en la mitigación del cambio climático, porque es un gran sumidero de carbono. Es el principal sumidero de carbono en ecosistemas terrestres. Pero mire busca restaurar la materia orgánica y la diversidad biológica del suelo. Es decir, mire, si enlazamos la segunda frase con la tercera, ¿cierto? Busca restaurar las funciones del suelo a partir de restaurar la materia orgánica y la diversidad biológica del suelo. Ahí está la clave de la agricultura regenerativa. Es en la diversidad biológica del suelo y en el microbioma o microbiota
que hay en ese suelo. Y es que la materia orgánica además está asociada a ese microbioma, porque la materia orgánica es la materia prima, es el alimento de esa microbioma o de ese microbiota, de esa cantidad de microorganismos, de esas comunidades que hay en el suelo. Listo, entonces esa es la definición que más me gusta del Soil Health Institute. El Soil Health Institute también plantea 5 principios de agricultura regenerativa, ¿cierto? Plantea unos que bueno, están relacionados con la agroecología, que son bastante comunes, ¿verdad? Como mantener el suelo cubierto, que lo vemos acá al lado izquierdo. Pues, eso es agricultura, de cierta manera es agricultura de conservación. Minimizar el movimiento del suelo, no podría ser labranza de conservación, ¿verdad? O labranza mínima, o siembra directa, o labranza cero, ¿verdad? Luego dice maximizar crop diversity, maximizar la diversidad de los cultivos. Esto es un principio de la agroecología y es aumentar la diversificación en la finca, ¿verdad? No poner todos los huevos en la misma canasta, sino tener muchas especies, hace referencia a tener la mayor cantidad de especies por unidad de área. Es decir, cultivos asociados, rotación de cultivos, ver la maleza como un aliado y no como un problema. Eh, Integrar la ganadería, ¿no? No necesariamente significa que hay que poner las vacas dentro del mismo potrero, dentro del mismo lote, sino que hay que ver cómo se integra la actividad ganadera con la actividad agrícola y cómo la actividad ganadera, el estiércol, el manejo del ganado ayuda a conservar los suelos. Y hay una que me gusta mucho, ¿cierto? Que la última, mantener raíces vivas todo el año, ¿verdad? A mí esta me parece más novedosa porque nunca nos habían hablado de eso, mantener raíces vivas todo el año. Es decir, pensar en que el suelo se debe mantener cubierto no solamente con coberturas muertas, sino también coberturas vivas. Siempre, por ejemplo, nos vendieron la idea de que una de las coberturas son las leguminosas y que es la única posibilidad o que es la mejor posibilidad porque fija nitrógeno, lo cual es cierto, pero hoy en día en muchas regiones del mundo se viene trabajando con gramíneas, porque sabemos que las gramíneas tienen un sistema radicular mucho más amplio que el de las leguminosas. Y esas gramíneas, esa raíz, ese sistema radicular al final es carbono que se va a fijar en el suelo. Las gramíneas también tienen un potencial muy grande. Entonces, esos son los principios. Ahora, hoy en día hay un concepto muy interesante que no sé si lo han escuchado ustedes, que se llama One Health. ¿Qué significa One Health? Si lo plantea la FAO, que es una salud. Esa es la traducción literal, ¿verdad? Al español, una salud, que significa, básicamente, ustedes ven acá un medio ambiente sano, plantas sanas, humanos sanos, suelo sano. Quiere decir que la salud en general del ser humano y la salud en general como concepto general depende de lo que sucede en el medio ambiente, de lo que sucede en las plantas y los animales, de lo que sucede en el suelo sobre todo. Imagínense cómo se liga la salud del suelo a este concepto. Y miren, es que recientemente, en los últimos años, ha empezado a coger más fuerza el tema del microbioma, o sea, el tema de las comunidades microbiales y cómo estas están relacionadas entre sí. ¿Cómo así que entre sí? Si ustedes ven esta imagen, ¿cierto? Representa lo que es una sola salud, ustedes ven en la parte de abajo, se muestra o se representa el microbioma del suelo. Cuando digo el microbioma, es esa comunidad microbial que tiene el suelo que está representado por hongos, bacterias, ¿cierto? Actinomicetos, otros microorganismos, pero principalmente hongos y bacterias. Esos hongos y bacterias están asociados con el microbioma de la planta, con esos microorganismos que están en las raíces y que están en la rizósfera, aparte, perdón, en la parte de arriba. Increíblemente, muchos de los microorganismos que están abajo también están arriba. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué a veces algunos de los biopreparados que se hacen en finca se recomiendan aplicar al suelo, pero también aplicar en la planta, que muchos de los microorganismos que están en la planta, perdón, que están en el suelo, están asociados también con lo que están en la planta. Si ustedes no saben, les recuerdo que la mayoría de microorganismos que están en el suelo y en la planta son benéficos, más del 90%. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en lo malo, pero la mayoría son benéficos. Y ahora, estudios recientes han mostrado que hay una relación
entre el microbioma del suelo, el microbioma de la planta y la microbiota intestinal, tanto de los humanos como de los animales. ¿Cómo así? Me dirán ustedes, ¿cómo así, Ricardo, que están relacionados? Sí, hay un relacionamiento porque es que al final nosotros estamos expuestos, ¿cierto? Como humanos o las vacas están expuestas a las bacterias y hongos que están en el suelo de la planta. O sea, ellos están alimentándose de la parte aérea, ¿verdad? Las vacas se alimentan de la parte aérea y nosotros también. ¿Y qué es lo que hay ahí? Bacterias, hongos, diferentes microorganismos. Entonces, ahí hay una asociación, ¿verdad? Por eso el tema de una sola salud es fundamental, porque lo que hacemos en el suelo repercute en la salud, en la microbiota intestinal humana y en la microbiota eh, de los animales. Ahora imagínense, no sé si han visto, hay un documental ahorita en Netflix maravilloso sobre se me olvidó cómo es el nombre. Tiene que ver como con la salud intestinal o la magia del intestino. Bueno, lo invito para que lo lean. Simplemente busquen intestino y les va a aparecer en Netflix. Y ahí muestran cómo hoy en día, que lo había leído recientemente en un artículo, se está haciendo trasplante de heces fecales de una persona a otra. Ustedes dirán, qué locura, ¿cómo así? Sí, están haciendo trasplante poniendo heces fecales de una persona sana a una persona enferma, ¿verdad? Sobre todo para problemas relacionados con el colon intestinales, ¿correcto? Por ejemplo, tipos de colitis o ese tipo de cosas, porque está ya demostrado, ¿cierto? A partir de varias de investigaciones, que gran parte de las enfermedades que tenemos los humanos están relacionadas con la microbiota, con lo que comemos, señores. Imagínense lo profundo que es este tema de la microbiología de suelo, hasta dónde llega. Un artículo reciente, aquí hay una gráfica, aquí está el DOI del artículo, si quieren consultarlo, eh, muestra que hay una relación entre la microbiota del suelo y la microbiota que se llama de la planta, que se llama filósfera, ¿verdad? Y la fermentación del vino, porque obviamente las uvas reciben acá bacterias y hongos que llegan del suelo y de la planta y van a llegar al final al proceso de fermentación y eso tiene un efecto sobre la fermentación, sobre el gusto, sobre las notas que da el vino, así como seguramente tiene un efecto sobre las notas que da el café, ¿verdad? Porque también tiene una fermentación. ¿Con qué se fermenta el café? Señores, señores de Nestlé de Conducafé, se fermenta gracias a las bacterias eh, y a las bacterias y hongos, ¿verdad? A bacterias y hongos que se dan ahí. Y muchas de ellas llegan del campo, ¿correcto? Entonces hay una relación. Bueno, este tema es impresionante. Yo soy muy apasionado con el tema y ahí hay tema para que hagamos 10 conferencias sobre eso. Pero sigamos hablando, miren, para que ustedes sepan, si lo recuerden, el suelo alberga más del 25% de la biodiversidad del planeta. ¿Cómo así? Sí, más del 25% de los genes del planeta están en el suelo. Más del 25% de los organismos del planeta están en el suelo. Me parece una locura, pero es cierto. Recientemente una empresa en Estados Unidos celebraba que había logrado completar la identificación de 24 millones de genomas de microorganismos. Y yo creo que estamos hablando del menos del 10%. Es impresionante. La mayoría de microorganismos viven en la materia orgánica en el suelo o en otros microorganismos y muchos de ellos desarrollan procesos vitales, por ejemplo, el ciclaje de nutrientes. Vamos a ver en la presentación que es fundamental la materia orgánica y los microorganismos. Ahí ellos juegan un papel importante. Muy pocos son plagas, lo que les decía, la mayoría son benéficos. ¿Cuál es el papel de los microorganismos en la fertilidad del suelo? Primero, la formación del suelo. Muchos de ellos, como las micorrizas, ayudan en la agregación del suelo, a formar agregados. El ciclaje de nutrientes, se los voy a explicar luego. Participan en el ciclaje, hongos, bacterias. Asisten a las plantas en la absorción de nutrientes. Ustedes se preguntarán cuáles. Sí, 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 las micorrizas son uno de ellos. Ayudan en la absorción de fósforo y también las rizobacterias, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Se sabe también que muchos microorganismos ayudan a degradar sustancias tóxicas, ayudan a remediar suelos contaminados, promueven el movimiento de agua en el suelo porque generan bioporos o ayudan en la agregación de los agregados, en la agregación del suelo
y minimizan la presencia de enfermedades en las plantas, porque si yo tengo un microbioma sano en el suelo, eso me va a ayudar a combatir los microorganismos que no son buenos. Aquí está el rol resumido de los microorganismos en la fertilidad del suelo, ¿cierto? Ayudan a fijar carbono, son, ayudan en el ciclaje de nutrientes, de nitrógeno, ciclaje de fósforo, degradación de contaminantes, control de enfermedades, descomposición de materia orgánica. Vamos a hablar un poquito de materia orgánica. Mire, la materia orgánica juega un papel fundamental en muchos de los procesos del suelo, en la formación de estructura, en los nutrientes, en la vida del suelo, en la vida del planeta. eh, y su descomposición es un proceso muy importante. Que la materia orgánica de la materia orgánica del suelo depende la vida del suelo en función de los microorganismos y el ciclaje de nutrientes. Ahora, claro, esta tasa de descomposición depende de factores como el clima, la relación carbono-nitrógeno del sustrato y de los descomponedores que hay ahí, o sea, las poblaciones de hongos y de bacterias que tengamos o de otros microorganismos u organismos que hay en el suelo. Entonces, la descomposición depende de varios factores, pero sobre todo de esa comunidad microbial que existe en el suelo, hongos, bacterias principalmente. La materia orgánica la podemos dividir en dos grupos, materia orgánica húmica o el humus y la materia orgánica activa. El humus hace referencia a ácidos húmicos, fúlbicos, huminas, y la materia orgánica, o sea, es decir, el humus es la parte estable de esa materia orgánica. Recuerden que cuando la materia orgánica se descompone, toma dos rutas, uno la de mineralización y la otra la de humificación. Entonces, una parte de esa materia orgánica se va a fracciones estables y esa fracción estable es el humus, una parte de esa fracción estable es el humus. Y la materia orgánica activa es la materia orgánica más fresca o la que está en activa descomposición, que es básicamente la que está disponible para los microorganismos. Aunque ojo porque los hongos pueden descomponer inclusive materiales húmicos, bien descompuestos. Entonces, miren lo interesante. Las dos rutas principales de descomposición de la materia orgánica son los hongos y las bacterias. Pero los dos son dos grupos de microorganismos que tienen características distintas. Las bacterias, por ejemplo, tienden a usar compuestos simples. Son bien facilistas. Ellas descomponen compuestos ricos en nitrógeno. Estos se descomponen fácilmente. Recuerden que cuando los materiales tienen relaciones carbono-nitrógeno bajas, es decir, que tienen alto nitrógeno, este nitrógeno facilita que los enlaces se rompan fácilmente y las bacterias son felices comiéndolo fácil. Entonces, ellas descomponen compuestos simples, mientras que los hongos son capaces de descomponer compuestos más complejos como fibras de residuos, madera o incluso humus, materiales que tienen lignina, ¿cierto? Materiales más duros. Fuentes de alimento para los microorganismos. ¿Cómo se alimentan esos microorganismos en el suelo? Se alimentan, vamos a ver, que de otros organismos vivos, de residuos orgánicos muertos adicionados al suelo, o sea, residuos de cosecha, hojarasca, de la fracción activa de la materia orgánica, o sea, de la fracción lábil o de fácil descomposición, de exudados de la raíz. Las raíces están frecuentemente expulsando exudados y esos exudados sirven, perdón, voy a tomar agüita. Y esos exudados sirven de fuente de alimento para esos microorganismos. La lignina, por ejemplo, sustancias húmicas, materia orgánica humificada como el humus, ácidos húmicos, fúlbicos, todos ellos también pueden servir de alimento de esos microorganismos. Entonces, la materia orgánica es el alimento principal de la vida en el suelo. O sea, sin materia orgánica no hay microorganismos y sin microorganismos no hay vida en el suelo, no hay ciclaje de nutrientes. Si no tenemos ciclaje de nutrientes, vamos a depender más y más de la fertilización convencional. Veamos entonces lo que nosotros llamamos comunidad microbial del suelo, de lo que se conoce como microbiota, está conformado principalmente por hongos y bacterias. Estas son las dos principales rutas de descomposición de la materia orgánica. Y tenemos que
como regla general, entre mayor es la fertilidad del suelo, mayor es su actividad microbial. O al revés, entre mayor es la actividad microbial, mayor es la fertilidad del suelo. Normalmente esa comunidad microbial está compuesta no solo de hongos y bacterias, sino son 5 grupos: bacterias, actinomicetos, hongos, algas y protozoarios. ¿Correcto? Esos son los microorganismos. O sea, recuerden que cuando digo micro son aquellos organismos que solamente se pueden ver al microscopio. Entonces, la forma como están organizadas esos organismos es lo que se conoce como comunidad microbial del suelo y es lo que se conoce como microbiota o microbioma. Y algo muy interesante, imagínense que esa microbiota es dependiente de la rizósfera específica que tiene un cultivo. ¿Cómo así? Se preguntarán eso. Sí, resulta que en estudios que yo he hecho, he encontrado, por ejemplo, yo hice estudios en yuca, encontré que esa microbiota es específica de una variedad de yuca, es decir, que varía entre variedades de yuca, es decir, que el grupo de microorganismos que yo puedo encontrar debajo de una variedad de yuca es diferente a la de otra variedad de yuca. Hay otros estudios en maíz que han mostrado que varía de una variedad de maíz a otra. Si varía entre variedades, imagínense, es decir, entre organismos de la misma especie, imagínense qué tanto puede variar esa microbiota entre especies, es decir, entre un frijol y un maíz. Pues la variación es muy grande. Entonces, esa rizósfera, que se refiere a esa cantidad de organismos que están asociados a esa comunidad microbial que está asociada a esa raíz de la planta, es dependiente del cultivo. De ahí nace algo que se conoce como el Soil Food Web, que es la definición en inglés para lo que se conoce como la cadena alimentaria del suelo o cadena trófica o red trófica del suelo. Soil Food Web, eh, como se dice en inglés, ¿verdad? En español sería cadena trófica, cadena alimentaria. Y ustedes dirán, cadena trófica, sí, como lo que sucede en los ecosistemas, ¿cierto? Una cadena trófica en los ecosistemas normales, ¿cierto? Terrestres, es que tenemos primero en un primer eslabón los fotosintetizadores, es decir, las plantas, que producen alimento para, por ejemplo, otros animales, las vacas, los conejos, pero esos conejos y las vacas tienen depredadores, los humanos, tigres, otros animales que depredan, lobos que depredan a esos conejos. Eso es una cadena trófica. Pues resulta que en el suelo, señores, sucede lo mismo. Increíble, ¿verdad? Que suceda lo mismo en el suelo. ¿Cómo así una red trófica en el suelo? Sí, señores. En el suelo, esa cadena trófica está formada por fungívoros, bacterívoros y sus depredadores. ¿Cómo así fungívoros y bacterívoros? Sí, es decir, microorganismos que se alimentan de hongos, microorganismos que se alimentan de bacterias y a su vez hay depredadores que se alimentan de esos fungívoros y bacterívoros, pero ya se los voy a explicar. Entonces, esa red, esa comunidad y esa interacción que existe es lo que se conoce, esas interacciones es lo que se conoce como Soil Food Web o cadena trófica del suelo. Y está representado acá por una gráfica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por la USDA, y ya se las voy a explicar. Pongo aquí el puntero, creo que aquí con este nos va mejor. Aquí ustedes tienen un primer nivel trófico, no se preocupen que está en inglés, pero yo les explico para los que no manejan inglés. Aquí tenemos un primer nivel trófico. ¿Y qué tenemos en el primer nivel trófico? Las plantas, que son los fotosintetizadores, a partir de la fotosíntesis producen materia orgánica, ¿cierto? Residuos de cosecha, raíces muertas. Entonces, esa materia orgánica, posteriormente en un segundo nivel trófico, es descompuesta por bacterias y por hongos. Esas son las dos principales rutas de descomposición de la materia orgánica, hongos y bacterias. Hongos, fungi y bacterias. Pero también en esa segunda nivel trófico están los nematodos que se alimentan de las raíces. Ustedes saben que hay nematodos que comen raíces de plantas. Pero mire qué pasa. En un tercer nivel trófico tenemos protozoarios, nematodos de mayor tamaño y microartrópodos. ¿Qué pasa con los protozoarios? Estos protozoarios se alimentan de las bacterias, se comen las bacterias, señores. Estos nematodos, que son fungívoros y bacteriófagos, se comen los hongos y se comen las bacterias. Y lo mismo hacen los microartrópodos, comen
Nematos, comen hongos y pueden comer bacterias también. Y tenemos un cuarto nivel trófico, nemátodos de mayor tamaño, depredadores, artrópodos de mayor tamaño, depredadores que se comen estos otros del tercer nivel trófico. Y podemos tener hasta un quinto mayor nivel trófico, donde tenemos aves que se comen las lombrices, que se comen los nematos, ¿cierto? Tenemos ya mamíferos que viven en el suelo. Eso es esa cadena trófica que está en el suelo. Increíble, ¿verdad? Ahora, cuando yo me trato de pensar eso para explicárselo a mis estudiantes, la única forma que a mí se me ocurre es en Pac-Man. Yo no sé si ustedes jugaron Pac-Man, ¿cierto? Espero que sí, creo que la mayoría lo tuvo la oportunidad. Julito, ¿sí jugó Pac-Man o no? Claro que sí, doctor. Bueno, entonces yo me imaginaba a Pac-Man comiéndose esos fantasmitas o las galletitas, ¿verdad? Pac-Man siendo el depredador, los fantasmitas, los hongos y las bacterias. Entonces aquí lo represento. Miren, nematos fungívoros y bacteriófagos, es decir, nematos que se alimentan de hongos y bacterias. Entonces, estos protozoarios, perdón, aquí están los perdón, aquí están los protozoarios, protozoarios que se alimentan de bacterias y de hongos, nemátodos que se alimentan también de hongos y bacterias, y microartrópodos, es decir, los que estaban en este nivel trófico, ¿verdad? Son depredadores, se comen los hongos y las bacterias. Entonces, ¿qué hacen? Estos hongos y las bacterias nos ayudan mucho porque nos ayudan a descomponer la materia orgánica y luego nos ayudan también a controlar plagas y enfermedades, pero sirven de alimento a estos señores que están en el tercer nivel trófico. Miren acá un nemátodo fungívoro, por si son ustedes incrédulos y no me creen a lo que yo digo. El nemátodo comiéndose una hifa del hongo, miren. Esta es la hifa del hongo. Miren acá, se la está comiendo. Y miren, nemátodos comiendo bacterias. Son imágenes de microscopio. Listo, están comiendo bacterias. ¿Qué pasa cuando los nemátodos comen hongos y bacterias? Pues que ellos comen una cantidad, ¿verdad? Y de todas maneras sacian lo que necesitan o sacian de carbono y nitrógeno para mantener su cuerpo, pero otra parte la liberan en forma disponible para la planta en forma de nutrientes. Entonces liberan nitrógeno, calcio, fósforo, y eso es lo que permite el ciclaje de nutrientes. Ahora mire un nemátodo depredador consumiendo otro nemátodo. Este ya sería un cuarto nivel trófico. Entonces, en este proceso también hay liberación de nutrientes. ¿Mm? Comen, botan los desechos y dejan los nutrientes disponibles para la planta. Miremos la relación carbono-nitrógeno de diferentes materiales. Recuerde que la relación carbono-nitrógeno es qué tanto carbono hay en un material en relación al nitrógeno. Entonces, las bacterias, aquí está en esta tabla, grupos y carbono-nitrógeno, relación carbono-nitrógeno. Bacterias 5:1, hongos 20:1, las personas, nuestro cuerpo 30:1. ¿Qué quiere decir 30:1? Que hay 30 partes de carbono por una parte de nitrógeno. Protozoarios 30:1, nematos 100:1. Pero ahora miremos, rastrojo de gramíneas 70:1. Bueno, se nos fue por un momento el doctor. Vamos a hacer espera para que se reintegre de nuevo con nosotros, jóvenes. Pueden ir haciendo sus consultas. También les estamos compartiendo el chat eh, para que vayan. Les estamos compartiendo en el chat el link de asistencia, ¿verdad? Para que vayan llenando su asistencia. Creo que ya, oh sí, sí, se nos fue del todo. Vamos a esperar un momento para que vuelva a entrar. Bien. Bueno, recordarles, ¿verdad? Que con las clases, 4 clases, ustedes ya pueden pasar el curso, ¿verdad? Ustedes ya con eso son acreedores a su certificado. Entonces, pilas para aquellos que tienen 3 clases. Los que tienen 3 clases van a complementar 4 y pues los que solo tienen 2, pongámonos más pilas para que podamos llegar a esas 4 clases, ¿cierto? Bien por aquellos que van a salir con 100%. Los que tienen 4, digamos que van a pasar con 60.
pero van a pasar. Lo importante, lo demás dicen por ahí es lujo. Entonces, sí, pongámonos pilas, jóvenes, para que puedan llevar esa asistencia, ¿verdad? Y que se les pueda enviar su certificado. Recuerden que también necesitamos un tiempo para poder enviar ese certificado, ya que pues son bastantes, son una enorme cantidad de jóvenes que se tiene que estar filtrando y los compañeros por acá pues les toca estar cambiando el nombre y toda la información requerida. Así que estén atentos, cualquiera de ustedes que diga, bueno, yo pasé mis clases, pero no me han enviado mi certificado, pueden escribirnos para que les ayudemos, ¿verdad? Porque pues muchas veces puede que pase algo con el internet o de repente el correo no se pudo enviar o el chat no funcionó o algo pasó por ahí. Pero sí estamos siempre atentos a contestar esos mensajes para poderles colaborar, ¿verdad? Tengo varios mensajes por acá, por mientras esperamos al doctor. Saludos nos envían desde Costa Rica. Saludos desde Nicaragua, Clemente Rodríguez. Bueno, nos dicen muchas gracias por el tema. Bueno, por acá nos dicen no puedo registrar mi asistencia. Solo la primera respuesta sobre el correo me deja seleccionar. Espero que hayan solucionado este tema. La verdad es que solo tienen que entrar al link y ustedes ya saben llenar el orden de información que es presentado en el formulario, ¿verdad? Em, Vamos a ver si tenemos más mensajes por acá. También quiero enviar un saludo a la gente de Facebook Live, la gente de YouTube que nos está escuchando desde inicio del curso. De hecho, desde inicio de año han venido con nosotros en estos cursos y qué bueno que estén ahí siempre atentos, ¿verdad? Recuerden que la clase queda grabada en YouTube por si acaso usted no pudo entrar o como al doctor que se le fue la señal, de repente no pudo terminar de ver la clase o se fue la energía. Ustedes saben cómo está la situación ahorita. Pueden ingresar y poder ver su clase en diferido, ¿verdad? Saludos desde El Salvador, Ronald Aguiluz nos saluda, excelente tema. También Alan Ávila, todos tienen el mismo fin de asistencia. Muy bien. Bueno, tenemos varios mensajes por acá. Me nos dice Dariel García, yo tengo sembrado fresas, se les pegó una hormiga. Que absorbe, se pega de las hojas y no lo deja desarrollar a la planta. Muy bien. Es importante, muchachos, la temática pues no es sobre control de plaga, ¿verdad? Pero es importante que ustedes siempre estén observando la dinámica de los insectos que están alrededor, ¿verdad? Porque ustedes saben que en agricultura regenerativa nosotros no estamos haciendo recomendaciones de productos que sean dañinos, pero también necesitamos guardar pues la economía de ustedes, obviamente. Entonces, en este caso es importante que busquen el nido de esa hormiga para que no siga generándoles daño. Porque pues un cultivo de fresa, dependiendo de la variedad que esté manejando, si es albión, es una fresa que es cara, el material genético es caro, entonces la inversión es alta, ¿verdad? Y muchas veces hay que hacer ciertos controles. Eh, y pues sí, habría que buscar ese nido, podría agregar cal alrededor también. Es más, el café, el afrecho de café no le gusta, el olor del afrecho de café no le gusta a las hormigas. Ese puede ser una práctica agroecológica alrededor de la parcelita y eso va a aislar un poco las hormigas. En tema de que sea cochinilla, porque la cochinilla hace un asocio con la hormiga, también hay que tener un control sobre la hormiga para que deje de estar llevando la cochinilla que pasa muchísimo en café, tanto en hojas como en raíz. Saludos desde Panamá, nos dice Denise Martínez. Bueno, ya se nos pasó el tiempo y el doctor no lo vemos por acá. Vamos a ver. Buenas noches, Alejandra Gallego desde Colombia. Jóvenes, muchas gracias por estarnos acompañando. Tenemos visitas de diferentes países. La verdad que muy satisfactorio saber que jóvenes caficultores tienen una comunidad tan grande. Vamos a ver si tenemos al doctor por acá. Uy, ya lo tenemos aquí, creo. Muy bien. Doctor, ¿está por acá con nosotros, doctor? ¿Lo escuchamos? ¿Me ayudan, por favor, con hacer coanfitrión al doctor? Melvin. Ya está. Ok. Doctor, ¿lo escuchamos? Ahora sí, Julito. Hombre, qué Perfecto. mala suerte que se fue la electricidad. Estamos sin luz. Logré conectarme desde el celular,
Vamos a continuar, vamos a tratar de continuar. Entonces voy a dejar sin mi imagen sin video para no cargar tanto Está bien, doctor. pero Lo voy a compartir escuchamos. la pantalla. Listo. Me avisen cuando estén ya en mi. Sí, ya podemos verla. Solo Bueno, colóquele en modo presentación y listo. listo. Vamos a ir adelante. Y tan buena que estaba la charla, ¿no, hombre? Miren, estamos acá. Están viendo bien, estamos en la tabla de la relación carbono-nitrógeno, ¿verdad? Se escucha perfectamente. No, que si están conmigo en la presentación en donde está la tabla de la relación carbono-nitrógeno. Sí, exactamente, estamos ahí. Deme un segundito. Espera un segundito. Listo. Entonces, mire, grábense estos datos. Mire, por ejemplo, la madera de pino, 723 a 1. Por supuesto, un material que es duro, ¿verdad? Que es bastante lignificado, que tiene bastante celulosa, tiene mucho carbono en relación con el nitrógeno. Miren el compost, hojas caídas. Necesito que se graben lo siguiente. Relación hongo-bacteria relación carbono-nitrógeno de las bacterias, 5 a 1. O sea, las bacterias tienen 5 carbonos por un nitrógeno. Necesito que se graben el de los protozoarios, Julio, 30 a 1, miren. Y los rastrojos de gramíneas, miren cómo varían los rastrojos de gramíneas. 70 a 1 de las gramíneas, leguminosas 29 a 1. ¿Cuál tiene relación carbono-nitrógeno más alta? Gramíneas. Tienen mucho más carbono que nitrógeno. ¿Cuál se descompone más rápido, las gramíneas o las leguminosas? Las leguminosas se descomponen más rápido porque tienen una relación carbono-nitrógeno más baja, ¿correcto? Entonces las gramíneas van a durar más en campo. Mire como un ejemplo de cómo se da el ciclaje de nutrientes. Yo dije que el protozoario se come las bacterias, ¿verdad? En esa rófica. Recuerde que el protozoario era relación carbono-nitrógeno 30 a 1 y la bacteria 5 a 1. Si el protozoario. Bueno, creo que volvemos a tener problemas con la transmisión. Vamos a esperar un... Doctor, Otra vez sí, me perdieron. sí, Madre mía. doctor, tengo la presentación aquí. Si gusta, yo la puedo compartir Pero esa y no, esa no tenía los cambios, usted la arregló. sí, yo le hice los cambios. Ok, dele, por favor. Entonces, si quiere. Pero venga, hagamos el último intento para no. Bueno, listo, pues. Hagamos el último intento acá con la presentación. A ver. Ahí está en mi presentación, ¿verdad? Pues, ¿Me están viendo? Sí, la presentación. perfectamente. Listo. Entonces les estaba diciendo, eh, ¿quedaron en esta diapositiva o en la anterior? Nos quedamos en terminando anterior. Entonces, le estaba diciendo que se grabaran, Julio le estaba diciendo aquí que las bacterias eran 5 a 1, los protozoarios 30 a 1, que los rastrojos de gramíneas eran 70 y que las leguminosas 29 a 1. Es decir, que las gramíneas se demoran más en descomponerse porque tienen una relación carbono-nitrógeno más alta, ¿correcto? Julio, ¿me está escuchando? Sí. Perfectamente, doctor. Ok, Sí, ok, es que pensé que se me había estamos, ocurrido. estamos bien ahorita. Listo, entonces ahora un ejemplo de cómo se da el ciclaje de nutrientes en el suelo. Les decía, el protozoario tiene relación carbono-nitrógeno 30 a 1 y la bacteria 5 a 1, pero les pedí que se grabaran eso. Si para que el protozoario cumpla con su requerimiento de carbono para poder sostener su cuerpo, digamos, si se come una sola bacteria, no lograría todo el carbono que necesita. El nitrógeno sí. Entonces, ¿cuántas bacterias más necesitarían para llegar a esos 30 unidades de carbono? Necesitaría 6 bacterias en total, o sea, 5 más. ¿Correcto? Entonces, miren acá en el balance. Tengo el protozoario que era 31, pero ahora ese protozoario se come 6 bacterias. Cuando se come 6 bacterias, cubre las necesidades de carbono, ¿verdad? Pero le va a sobrar nitrógeno. 5 unidades de nitrógeno sobran. ¿A dónde va a dar ese nitrógeno? Entonces, 5 nitrógenos
son liberados por cada 6 bacterias consumidas por los protozoarios. Entonces, esto explica en gran medida, es un ejemplo muy simple de cómo se da el ciclaje de nutrientes. Entonces, recordemos, hongos y bacterias descomponen la materia orgánica, luego los protozoarios se comen los hongos, las bacterias principalmente, se comen las bacterias y cuando se comen las bacterias liberan nitrógeno porque comen tantas bacterias que no van a tener nitrógeno de sobra y necesitan liberarlo. Y lo ponen en formas disponibles para la planta. La naturaleza es maravillosa, ¿no les parece? Miren imágenes de microorganismos del suelo ayudando a formar agregados. Miren estas sustancias producidas por las bacterias y los hongos. Son exudados que ayudan a agregar el suelo. ¿Ah? Entonces, es un agregante impresionante. ¿Cuáles son los efectos de la labranza convencional en la fertilidad biológica del suelo? Bueno, la labranza convencional promueve la actividad de bacterias y otros descomponedores de materia orgánica, pero pero hace que se eliminen o hace que se reduzcan las poblaciones de hongos, porque la labranza convencional, los arados de disco rompen las hifas de los hongos, los micelios los rompen. Eh, la labranza convencional promueve la rápida descomposición de la materia orgánica, hace que esa materia orgánica se descomponga rápidamente y se pierda a la atmósfera en forma de CO2, porque cuando ese carbono de la materia orgánica se une con el oxígeno, es liberado a la atmósfera en forma de CO2. Entonces se agota primero la materia orgánica activa, ya dije, parte de esa materia orgánica es convertida en CO2 y se pierde la atmósfera. ¿Qué pasa cuando hacemos labranza reducida? Es que se promueve el aumento de la materia orgánica activa y también de la total, pero hay algo muy importante, es que se promueve la presencia de hongos por encima de las bacterias. Entonces promueve la acumulación de materia orgánica activa y mayor presencia de microorganismos y sobre todo que como movemos menos el suelo y conservamos más los hongos, vamos a tener mayor presencia de hongos. Esto favorece el ciclaje de nutrientes y de carbono en el suelo. Ahorita discutimos un poquitico el tema de los hongos y las bacterias. Ustedes se preguntarán, mire, ¿cómo medir en el suelo la biología? Porque uno en la parte física tiene muchos indicadores, ¿verdad? La densidad aparente, la textura, son indicadores. La cobertura del suelo, si el drenaje es bueno o no, son indicadores de salud del suelo. Si se presenta encostramiento en el suelo o no, ¿verdad? Y en la parte química, pues los contenidos de nutriente, el pH, la capacidad de intercambio catiónico, son indicadores químicos. Pero en la parte biológica ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles? ¿Cómo puedo medir? Pues mire, aquí les presento algunos indicadores claves que se miden hoy en día a nivel mundial. Uno, diversidad y abundancia relativa de la microbiota. Ya les explico un poquito. Relación hongo-bacteria, respiración de suelo, biomasa microbiana, actividad enzimática y carbono orgánico. Estos son los indicadores más utilizados hoy en día a nivel mundial. Yo me voy a enfocar en los dos primeros, que son los que me parecen, sobre todo en el segundo, que me parece más interesante por la simplicidad con que se puede medir, con la sencillez con que se puede medir y porque considero que tiene un gran potencial esa relación hongo-bacteria. Primero le voy a hablar un poco de la diversidad y abundancia de la microbiota. Entonces, yo puedo medir a través de diferentes técnicas qué tipos de microorganismos tengo ahí y en qué proporción respecto a unos y otros. Es decir, de tales especies, qué organismos, de tales especies, qué tantas bacterias fijadoras de nitrógeno y de qué especies, y esa en qué porcentaje respecto a otras especies. Entonces, primero la estructura de esa comunidad microbiana puede identificar por género, por especie, por taxón y en qué abundancia relativa en porcentaje pueden estar. Esa determinación se puede hacer por microscopía, utilizando medios de agar, medios de crecimiento selectivos, o se hace hoy en día por secuenciación, es decir, obteniendo el ADN de esa microbiota, de esos microorganismos, y comparándolo contra librerías genómicas o genomas ya identificados, y así se identifica qué tipo de organismos hay en el suelo. Entonces, la secuenciación es una técnica bastante avanzada, existe, ¿cierto? Es costosa,
la microscopía un poco más sencilla, pero son las dos formas que hay para hacer esa medición. Esta de secuenciación es básicamente obtener el ADN de los microorganismos y identificar su genoma. Y luego tengo la relación hongo-bacteria, que me gusta muchísimo por la sencillez, la simplicidad en la medición y porque considero que es un gran indicador de sostenibilidad del suelo, de salud del suelo. Entonces, ¿qué es la relación hongo-bacteria? Es la comparación de la biomasa de hongos con la biomasa de bacterias, ¿verdad? Entonces recuerde que les dije que las bacterias y los hongos son las dos principales rutas de descomposición de la materia orgánica. Entonces son un gran indicador, señores, de las dos rutas de la red alimentaria del suelo. Recuerden que las bacterias y los hongos tienen cada uno por separado depredadores. Entonces, saber cómo estamos en poblaciones de hongos y bacterias puede explicar cómo está ese soil food web o esa cadena trófica. Esa relación hongo-bacteria, aquí por su sigla en inglés fungi-bacteria, ¿cierto? Pues es hongo-bacteria, es una medida de la proporción de microorganismos que son bacterias respecto a la población de hongos. O sea, cuántos hongos o cuántas bacterias tengo en relación a cuántos hongos tengo, cuántas bacterias en relación a cuántos hongos. El manejo de los suelos, algo interesante, puede afectar esa relación hongo-bacteria. Se ha encontrado que en suelos sanos o sin intervención, es decir, como suelos de bosque que no tienen intervención, ellos tienen una mayor relación hongo-bacteria, mientras que en suelos que son manejados, por ejemplo, con monocultivo, con labranza convencional, la relación hongo-bacterias es mucho más baja, es decir, que hay menos hongos. ¿Y por qué? Yo ya lo expliqué, porque los hongos son más sensibles a las prácticas de manejo convencional como la labranza. ¿No les parece interesante? Suelos conservados, relación hongo-bacteria alta, suelos de manejo convencional, con labranza convencional, relación hongo-bacteria más baja, ¿cierto? Mire, lo que yo estaba explicando se muestra acá. En suelos de bosque hay más dominio de hongos que de bacterias. Y entre más se baja en esa sucesión, empieza mayor el dominio de las bacterias. Y lo que sucede en monocultivos está por acá. ¿Cierto? Que hay más dominios de bacterias que de hongos. Entonces aquí está en la sucesión, vamos a tener, cuando tenemos suelos de bosque, más hongos que bacterias, mire la diferencia. Y luego, en la medida en que tengamos monocultivo, que tengamos más áreas intervenidas, va a haber menos presencia de hongo. Recientemente, señores, aquí en Zamorano, yo hice un trabajo de investigación con algunos estudiantes y lo que nos pusimos fue a validar esos supuestos en condiciones reales aquí en Zamorano y comparamos 5 sistemas de producción, uno de bosque, uno de agricultura orgánica, uno de frutales, uno de ganado y uno de producción de granos y semillas, es decir, monocultivo. Entonces tenemos 5 sistemas de producción en el eje de las X y aquí tengo la relación hongo-bacterias. ¿Qué encontramos, señores? Que en los bosques efectivamente la relación hongo-bacteria es mucho más alta comparado con otros sistemas. Pero miren, cuando medí la biomasa microbiana total, ¿cierto? Encontré cosas más interesantes, que el bosque, por supuesto, tiene biomasa microbiana. Cuando digo biomasa microbiana total es hongos y bacterias sumados. Tengo en los bosques la mayor cantidad, pero miren en lotes de ganadería. Pucha, la biomasa microbial es altísima. ¿Y saben por qué? Porque son praderas que uno no está interviniendo, que solamente el ganado pasa, ramonea. Y recuerden que les dije que las gramíneas son una gran cantidad de raíces que fijan una gran cantidad de carbono y el carbono es la materia, es el alimento de los microorganismos. Luego me apareció el lote de agricultura orgánica, luego un lote de frutales y mire el monocultivo. Increíble, ¿verdad? Cómo se ve el efecto de la labranza convencional en las poblaciones de hongos y de bacterias. Entonces seguimos. Entonces es por tanto, mire, la relación hongo-bacteria es un gran indicador de cambios en la salud del suelo. Lo que yo estoy trabajando desde Zamorano es poder medirlo con practicidad para poderle ofrecer al cliente o a una persona que quiera saber cómo está su estado de salud desde el punto de vista microbiológico, poderlo medir y poderle ofrecer el servicio. Entonces, estamos trabajando en ello. Los residuos de cosecha, por ejemplo, promueven el crecimiento de hifas de hongo, pero la mecanización destruye esas redes de micelio, esas cifas de los hongos, entonces elimina o hace que se desaparezcan los hongos o que bajen las poblaciones.
Esta relación hongo-bacteria entonces depende del tipo y de la calidad de residuo. Y vamos a encontrar que residuos de gramíneas, es decir, que tienen relación carbono-nitrógeno alta. ¿Recuerda qué relación carbono, Julio, les mostré de las gramíneas, de los rastrojos? 70:1, 70 a ¿recuerdan? 1. 70:1, mucho más alta que las leguminosas. Entonces, ¿qué sucede? Que los hongos son descomponedores naturales de la celulosa, entonces prefieren materiales como estos duros, que tienen altos contenidos de celulosa, que tienen relaciones carbono-nitrógeno alta. Entonces, esos materiales con relación carbono-nitrógeno alta son buenos para los hongos, mientras que las bacterias prefieren materiales que sean más ricos en nitrógeno, es decir, que tengan relaciones carbono-nitrógeno más bajas. Entonces, ¿por qué las bacterias requieren fuentes de alimento más ricas en nitrógeno? Prefieren. Entonces, los residuos de leguminosas son especiales para las bacterias, pero los residuos de gramíneas son preferidos por los hongos. Entonces, esto es clave también cuando yo voy a hacer compost. Si yo quiero hacer un buen compost donde yo tenga una población de hongos y bacterias adecuada, tengo que hacer un compost a partir de residuos variados. Es decir, residuos que tengan relaciones carbono-nitrógeno altas, como residuos de secos, de chips o residuos de gramíneas, como chips de madera, pero también tener residuos altos en nitrógeno como el estiércol o como los residuos verdes o de leguminosas. Entonces, ya sabemos que los residuos de gramíneas favorecen el crecimiento de hongos, mientras que las leguminosas favorecen el crecimiento de bacterias. Miren, les dejo también acá una imagen recordándoles que, mire, un 1% de incremento en materia orgánica en un suelo, es decir, pasar del 1 al 2%, representa retener más de 150.000 litros por hectárea. Es que la materia orgánica es fundamental no solamente para los microorganismos y para la agregación, sino para la retención de agua. Entonces, la materia orgánica es fundamental en todo. Aquí están mis datos. Si alguno quiere contactarme, conversar un poquito más, eh, aquí están los datos. Julio, estoy abierto a preguntas. Excelente, doctor. Sí, tenemos, de hecho, tenemos muchas preguntas por acá. Voy a iniciar con un comentario que nos deja Alan Ávila. Materiales lignificados los prefieren los hongos. Creo que es una pregunta que hace. Si los materiales más lignificados son preferidos por los hongos. Sí, exactamente. Materiales más lignificados con más celulosa los prefieren los hongos. Ok, bien. Ok, tengo una preguntita por acá arriba. Jimmy nos consulta, ¿por qué recomendar entonces desinfectar los suelos si al final el cóctel o las relaciones hongos-bacterias es beneficioso para nuestros cultivos? No, yo no recomendaría desinfectar los suelos. Lo que pasa es que las prácticas de desinfección se hacen sobre todo en almácigos, pero es que uno en almácigos, por ejemplo, para producción de café, em, realmente no es suelo, ¿no? Es un sustrato lo que uno utiliza, arena, otros materiales. Entonces ahí sí vale la pena pues tratar de tener sí, material inerte, pero yo haría pruebas también, hay que mirar. Yo tampoco estoy de acuerdo que se esterilice del todo el tema. Y ya en campo no, esterilización en campo no, necesitamos hongos y bacterias, por supuesto. Perfecto. Creo que lo orienta también al tema, él lo orienta bastante al tema de hortalizas, ¿no? Donde se hacen bastantes aplicaciones Así de es. fosetiles y productos ahí que dañan Es bastante el terrible, suelo. sí, sí. Bueno, dice una aplicación, hace una consulta Alan Ávila, una aplicación constante de fertilizante a largo plazo nos modifica la parte química de nuestros suelos, la saliniza, por lo cual puede ser una relación antagónica entre la parte química de los fertilizantes con microbiota en nuestros suelos. Vamos a ver si lo parafraseo. Estaba preguntando si la aplicación de fertilizantes podría llegar a afectar esas relaciones de hongos en el suelo. Totalmente, yo creo que sí. Yo estoy por arrancar un proyecto de investigación precisamente con uno de mis muchachos, uno de mis estudiantes, evaluando cómo afecta la dosis de nitrógeno a la población de hongos y de bacterias. Entonces, pero yo creo que sí, o sea, he leído varios artículos y hay un efecto. Entonces, Bueno, nos hacen otra consulta por acá, si podemos marcar una diferencia entre agroecología y la agricultura regenerativa. No sé, algún punto ahí que nos marque una diferencia. una diferencia.
La, la, pucha, la, a ver, ¿cuál sería? A mí me parece que el tema de la presencia no, la principal diferencia es lo que yo mencioné en la definición, es que la agricultura regenerativa es regeneración, es restaurar las funciones del suelo a partir de recuperar la materia orgánica del suelo y la microbiota. O sea, en esencia, para mí es eso. Entonces, eso sí, se puede hacer a partir de prácticas agroecológicas, pero no necesariamente la agroecología está centrada en el suelo. Pero la agricultura regenerativa sí se centra, yo creo que la diferencia principal es restaurar las funciones del suelo a partir de restaurar esa microbiología y esa materia orgánica. Excelente. Doctor, tenemos una pregunta acá que me parece que es toral. ¿El encalado afecta el balance de hongos y bacterias? Sí, yo creo que lo afecta. Yo tengo que hacer trabajos en el tema, ¿cierto? Hay situaciones donde realmente la acidez de los suelos es tan compleja que hay que hacer encalamiento, pero también, señores, ahí hice un trabajo reciente utilizando biocarbón y el biocarbón tiene efectos sobre la acidez, o sea, mejora la acidez de los suelos. O sea, no necesariamente las cales son la única alternativa y además el biocarbón sí es una fuente de carbono para los microorganismos. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer en ese tema, pero si yo puedo aplicar mejor materia orgánica y no cal, mejor en ese sentido. Hay que hacer Excelente. pruebas de eso. Ujú. Doctor, y hay algunas materias orgánicas que en vez de disminuir el pH logran aumentarlo, ¿cierto? O ¿Algunas sea, que, perdón? Sí, algunas materias de los orgánicos, pues. sí, algunos materiales orgánicos pueden generar acidez, sobre todo si son materiales orgánicos demasiado frescos, que Sí. básicamente lo que tiene es nitrógeno y el nitrógeno lo que hace cuando entra, al igual que la urea. Para mí, por ejemplo, siempre digo a mis estudiantes, una gallinaza, un estiércol fresco, es un sustituto de la fertilización nitrogenada. ¿Qué hace el nitrógeno al entrar al suelo? Oxidarse, y al oxidarse libera, cuando pasa nitrato de amonio, libera H's. Entonces libera hidrogeniones y genera acidez. Entonces, lo mejor es aplicar eh, materia orgánica altamente humificada, ¿cierto? Compost bien, un bokashi bien humificado, bien madurado, ácidos húmicos, fúlbicos. Y me imagino que también, doctor, porque a veces nos han hecho estas consultas cuando hablamos de fuentes de fertilizantes sintéticos, también para no afectar tanto ese pH deben de aprender a seleccionar la fuente, ¿va? Una fuente ureica casi siempre va a tender a acidificar el Exactamente. Y, suelo. la, y el sulfato de amonio tiene doble poder de O acidificación sea, que la urea. tremendo. Ujú. Bueno, vamos con una última consulta por acá. ¿Se puede manejar un suelo? Se puede manejar un suelo con fertilizante sintético para nutrirlo, pero a la vez hacer aplicaciones de materia orgánica que mejoren la microbiología del suelo, si se pueden utilizar Sí, ambas. definitivamente sí. Yo creo que por ahora, mientras no tengamos más desarrollo, podemos utilizar lo mejor de los dos mundos. ¿Ah? Yo a mis estudiantes les enseño ambas cosas, fertilización convencional y les hablo de microbiología de suelos. Hay que considerar ambas. Lo que sí es clave, señores, y una tarea nuestra es aumentar los contenidos de materia orgánica en los suelos. Tenemos un problema de degradación de suelos en Honduras y la única forma de remediar es aumentar esos contenidos de materia orgánica. Ustedes vieron la imagen que les estaba mostrando, ¿verdad? O sea, 1% de materia orgánica significa retener más agua. ¿Vieron la época de sequía que estamos terminando? ¿Ah? La situación es crítica. ¿Cuál es la respuesta? Materia orgánica. La materia orgánica no solamente es alimento para los microorganismos, sino que mejora las propiedades químicas. Es la que es uno al lado de las arcillas que favorece la capacidad de intercambio catiónico de los suelos. Y en la parte física mejora la agregación y nos ayuda a retener más agua. Entonces, no hay nada que hacer, materia orgánica. Listo, doctor. Tengo dos consultas, creo que con esto vamos a cerrar. Nos Ok. hacen una pregunta, si algunos laboratorios mencionan que la materia orgánica en el suelo de 3% es ideal y otros laboratorios mencionan 5% para arriba. En el Manual de Caficultura Sostenible de ICAFE menciona que para café es recomendable arriba de un 5%, que si esto se hace para todos los cultivos, enfocado a que algunos mencionan 3% y otros arriba de 5%, si se debería de cambiar para poder manejar un solo porcentaje de materia orgánica ideal para el suelo y de ese modo pues el productor se enfoque más en aplicar materia orgánica. ¿Qué piensa usted al respecto?
Sí, no, yo creo que el criterio de 5% es bueno. Lo que pasa es que eso depende del clima. Café está ubicado en una franja de producción, digamos, en los trópicos de clima medio, ¿verdad, Julio? Que es de 1000 para arriba, de 1000 a los dos Así mil, es, en así esa es. franja. Eso es clima medio. Entonces, no es lo mismo tener un 3% en Omoa, en un 3% de materia orgánica, que eso es altísimo para la costa, donde llueve muchísimo, que tener un 3% en clima medio, donde están ubicadas la mayoría de producciones de café. Entonces, 5% realmente es una buena meta en café. Yo me mantengo con el 5%. 3% o 5% depende mucho del clima. Vuelvo y repito, en climas cálidos 3% está bien, en clima medio 5%, pero incluso en climas más fríos debería ser 6 o 7%. Ok, perfecto, excelente. Bueno, y terminamos con esto, el impacto que tienen los herbicidas sobre la microbiología del suelo. No, pues total, ¿no? Pues cualquier químico que llegue al suelo va a afectar, o sea, está demostrado que afecta a poblaciones de hongos y bacterias. Sí, sí tiene un efecto. Lo que puedo decir por ahora es, o sea, en la medida que uno pueda reducir al máximo sus aplicaciones, mejor. El café es un cultivo lindo porque permite hacer otros manejos, ¿verdad? Y puede uno evitar utilizar herbicidas porque puede utilizar coberturas, hay que buscar alternativas al tema de los herbicidas. Y es un cultivo bastante ecológico, en muchos casos se aplica muy pocos pesticidas también, entonces tratar de utilizar variedades mejoradas que no sean susceptibles a roya, que no tengamos que estar aplicando. Entonces, café es un cultivo que permite hacer agricultura regenerativa. Perfecto. Bueno, hemos terminado. Quisiéramos seguir más tiempo, ¿verdad? Con esta temática que está maravillosa. Por acá nos consultan cómo medir el porcentaje de materia orgánica. Por ahí tienen el número de teléfono del doctor. Recuerden de que él también coordina el laboratorio de la Universidad Zamorano, ¿verdad? Así que, por favor, comuníquense con él, manden a hacer sus análisis y van a tener todo el respaldo científico que nos acaba de presentar acá el doctor para que ustedes pues puedan obviamente aprender un poco más y también aprender a manejar sus suelos, porque si seguir en café jóvenes, todo se está certificando. Hoy en día, ahora va a ser a futuro, un futuro muy próximo, ¿verdad? Porque hoy en día casi todo se está certificando y en un futuro muy próximo va a ser difícil vender café si no tenemos, si no hacemos un cambio en la forma de hacer agricultura, en la forma de trabajar nuestro café. La agricultura regenerativa viene a ser un empate entre manejar un cultivo sano y también tener una producción que beneficie la economía del productor. Por mi parte es todo. Quiero darle gracias al doctor, ¿verdad? Hago extensivas mis felicitaciones por esta temática tan impresionante que nos acaba de presentar. Así que lo voy a dejar al doctor para que dé sus palabras, pero antes voy a pasar al compañero Alex Caballero porque nos tiene una sorpresa por acá. Alex, te escuchamos. Muy buenas noches. Gracias, doctor Peña, por esta colaboración que ha tenido con nosotros. Gracias a Zamorano, ¿verdad? Porque siempre estamos pendientes ahí con muchos proyectos que estamos haciendo. De hecho, del programa de jóvenes caficultores en la zona centro, en la zona de Honduras, ¿verdad? Estamos seleccionando los jóvenes más participativos que cumplen ciertos de Zamorano, ¿verdad? Impartido por Zamorano, auspiciado por USAID TMS. Entonces próximamente estaremos por allá enviando un grupo de jóvenes que se van a capacitar en temas de proyectos y en temas de liderazgo. Gracias por este apoyo también en esta parte de la agricultura regenerativa. Justamente ahorita en mayo cumplimos un año de haber visitado presencialmente el Zamorano con todo el equipo. De verdad, muchas gracias al doctor Ricardo Peña y a todo su equipo. Y bueno, sin más que decir, ¿verdad? Decirles, jóvenes caficultores, que les invitamos. No queremos que se vayan de aquí, que estén conectados con nosotros. Les vamos a dar, como quien dice, 2 semanitas de vacaciones ahí para que estén tranquilos, reposando y preparándose para el siguiente curso que se llama Trazabilidad Social del Conocimiento a la Práctica. Comenzaremos del 27 al 31 de mayo en los mismos horarios, 6 p.m. hora de Honduras, transmitido a través de las diferentes plataformas como ser Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, y por medio del chat les estoy compartiendo ya el link de inscripción
para que se puedan poner en cuenta, ¿verdad? Toda esa parte. Y a los jóvenes que tenemos de los diferentes países, les vamos a dar también otras oportunidades, en su momento se las haremos saber, para que también se sientan parte de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Qué temática vamos a tener este curso? Vamos a hablar acerca del proceso continuo de vida y diligencia en la cadena de suministro del café. Vamos a hablar de comunicación efectiva, de redes de contacto para potenciar oportunidades, diseñando un plan de emprendimiento y planes de prevención personal. Todo esto relacionado con el tema de debida diligencia para acceso a mercados, relacionado también con la nueva normativa que tenemos relacionada con el tema de exportaciones al mercado europeo, todo el tema de derechos humanos, prevención de trabajo infantil, todo eso que estamos promoviendo como Plan Nescafé y aquí en su proyecto de excelencia Jóvenes Caficultores. Este curso será impartido por nuestros aliados de Swiss Contact, así que pendientes, inviten más personas, aquí vemos casi 300 personas y cada uno de nosotros invitamos a por lo menos a 3 personas, vamos a tener el doble o el triple de conectados en este próximo curso que va a ser de 5 horas, 5 días nada más, una hora de clase al día. Conéctese con nosotros. Ahí se lo vamos a enviar al grupo también. Y bueno, ¿qué más decirles? Felicidades en este cierre, clase, graduación de ustedes, ¿verdad? Por acompañarnos aquí, por estar aquí con nosotros. Les vamos a habilitar ahí la cámara para que puedan encender su video y puedan saludarnos en este momento de cierre. Yo quiero dar un reconocimiento muy especial a ustedes porque han estado durante todo este tiempo, han estado durante todas estas clases. Quiero agradecer también los invitados que participaron y nos impartieron diferentes charlas, al ingeniero Nazario Valladares con el tema de prevención de incendios forestales y a todo el staff de Plan Nescafé que nos estuvo apoyando, como el ingeniero Rubén Llanes, el ingeniero Nelson Galindo y todo el staff detrás de cámaras que han estado compartiendo, como el ingeniero Melvin Martínez, que han estado ahí apoyando y han estado dando seguimiento. Y bueno, en especial agradecimiento al doctor Ricardo Peña por habernos impartido este maravilloso conocimiento en esta clase de hoy. Ahí le vamos a hacer llegar un diploma a todos los invitados como certificado de expositor para que también, ¿verdad?, reconocer ese valor y ese tiempo de que estén aquí con nosotros. Así que no se les olvide estar pendientes en sus redes. Vamos a seguir compartiendo muy buena información y voy a quitar la pantalla para que podamos ver a todos los jóvenes que nos saludan hoy y que nos acompañan de las diferentes zonas. Muchas felicidades. Vamos a dar tiempo mañana todo el día para que se pongan al día con sus asistencias y les digan a sus amigos que no se queden sin su certificado de agricultura regenerativa. Y bueno, cedo el espacio dándole la participación al doctor Ricardo Peña para que se pueda despedir también de ustedes. Hola, un saludo a todos. Oiga, Alex, un placer saludarlo, volverlo a ver, que es en cámaras. Y Julio, muchas gracias a todos, muchísimas gracias por el espacio. Espero que algo hayan aprendido de la charla. Me disculpan no ha llegado la electricidad, estamos todavía sin electricidad. Espero tener